En el video pasado hice una versión de mí mismo en 3D estilizado. En este video voy a ir explicando cómo utilicé este modelo y lo convertí en VTuber, o que viene siendo un avatar virtual, o por sus siglas Virtual Tuber o Virtual YouTuber. En fin, van a necesitar las siguientes cosas: un personaje 3D que viene siendo en formato OBJ o FBX, no importa si no está rigado, les voy a decir cómo lo van a rigar de forma fácil. Van a necesitar Blender, las versiones recientes funcionan, no hay problema. Unity también lo van a necesitar. Yo estoy utilizando la versión 2021, pueden utilizar la versión 2023 también, creo que funciona. Y este archivo de acá que viene siendo como el plugin que se utiliza en Unity para poder exportar el archivo. Primero vamos a ir a Blender y vamos a importar desde archivo import y OBJ o FBX dependiendo del archivo. Seleccionamos el modelo y lo importamos. Acá se ve que no tiene rig, ni tiene huesos, ni tiene nada. Entonces nos vamos a ir a Mixamo, navegador, que ya lo tengo abierto, pero vamos a poner mixamo.com y nos deberá abrir esta página. Una vez abierta le van a dar upload character y arrastramos acá el personaje que vamos a utilizar. Esperamos que cargue y que siga cargando, y ya cargó. Ya al tener esta interfaz vamos a decirle a la aplicación que nos está preguntando qué orientación debe tener el personaje. Hay que ponerlo tal cual viendo hacia la cámara. En el caso de que el personaje esté volteado o algo, pues viene siendo útil, pero hay que dejarlo tal cual viendo hacia el frente. Damos siguiente y vamos a agregar este de acá que viene siendo la barbilla. Esta van a ser las muñecas, estos los codos, estas las rodillas, y de último viene siendo la cadera. Acá le vamos a decir que use simetría, ya que el personaje es simétrico, y que use el esqueleto en estándar. Damos siguiente. Voy a empezar a hacer unos cálculos con la información que le dimos de dónde estaban las muñecas y todas esas cosas, y esperar un ratico. Y que él dice que toma 2 minutos, a veces toma menos, depende del personaje y qué tan pesado está. Ok, aquí el personaje está listo y rillado. Le dan siguiente y nos pregunta cualquier cosa, le damos siguiente sin problema. Y aquí le podemos dar descargar. Le decimos que lo queremos en FBX y en T-Pose, Pose T. Esta página también la puedo utilizar luego para cosas de animaciones, por lo menos aquí seleccionamos alguna. Esta animación va a ser aplicada al personaje que ya tenemos. Antes de seleccionar una animación se aplica al personaje con el rig que ya se creó. Y ya podemos ir cerrando esta pestaña y nos vamos a importar. Ahora nos podemos ir a Unity. En Unity vamos a crear un nuevo proyecto. Lo pueden crear desde acá de Unity Hub. Cuando lo abren le va a salir esta ventana y le van a dar crear un nuevo proyecto, y un proyecto normal genérico 3D. Aquí le ponen nombre al proyecto, no sé, vamos a poner aquí Tuto VTuber, y le dan crear proyecto. Yo ya lo tengo aquí abierto para agilizar las cosas, así que bueno, por acá lo tengo. Esto viene siendo una escena vacía de Unity. Lo primero que van a hacer al tener Unity, van a hacer arrastrar este archivo, que es el plugin que vamos a utilizar para convertir a VRM. Lo arrastran y hay que esperar un rato a que piense. Cuando va a salir esta ventanita, simplemente le damos importar todo. Él va a ir cargando un momento, que es lo que termina. A todo le decimos que sí y ya. Cuando ya ha cargado completo, acá arriba le va a aparecer esta opción que dice VRM0. Esta la vamos a necesitar más adelante, pero es la que se activa cuando instalamos el add-on. Ahora podemos arrastrar acá el personaje que descargamos de Mixamo ya rigueado. Yo lo renombré y le puse Unity VTuber para tenerlo identificado. Luego al darle clic debería abrirle este panel que es el inspector. Acá vamos a configurar algunos parámetros para que funcione y sea compatible con el plugin VRM. Hay que buscar acá esta parte que dice Blend Shape Normals y decirle none o ninguno o nada. Le damos a aplicar, nos vamos al rig, y el rig, el tipo de animación lo vamos a cambiar de genérico a humanoide y aplicamos. Una vez que aplicamos lo vamos a configurar, y como tiene el rig de Mixamo, ya este lo reconoce cuáles son el cuello, las piernas, las manos, los dedos, todo. Solo que van a necesitar irse a cabeza, head, y desactivar el hueso de la quijada. Simplemente le dan none y aplicar. Vamos aquí hasta abajo. Done. Ahora este archivo lo vamos a arrastrar a la escena. Aquí esta parte que es la jerarquía, hierarchy, que dice aquí. Es posible que se enfrenten con este problema, que a veces importan o exportan y tiene una escala muy pequeña, que pueden simplemente irse acá, activan enlazar para que la escala X, Y, Z estén enlazadas todas juntas, y le ponen un 10 o un 100, el que más o menos se ajuste a la escena que tiene aquí. Recuerden, creo que cada cuadro de estos es una unidad, que viene siendo como un metro más o menos. Vamos a ponerle un 40 más o menos. Y al tenerlo acá configurado, no vamos a configurar materiales ni nada de eso por el momento, porque primero hay que exportarlo a formato VRM, que viene siendo como un VRM en crudo, porque hay que exportar dos VRM. Exportamos acá, seleccionamos el que exportamos en la escena, le damos VRM, exportar UniVRM. Aquí nos va a pedir una información, que si pone el título, van a dar VTuber, versión 1, autor,
en el DAF. Y le damos a hacer pose T para que reinicie la pose y exportar. Vamos a exportarlo en la misma carpeta. Le damos export y lo exportamos en la carpeta que le vamos a utilizar. A mí me gusta crear una carpeta separada para decirle que este es el BRM de Unity y otra para decir que es el BRM final, que va a ser la salida ya que se va a utilizar. Lo exporto aquí y utilizamos este BRM. Esperamos unos segundos y creo que ya cuando te deje utilizar la interfaz es porque ya terminó de exportar. Así que nos vamos a esta carpeta. Así que nos vamos a BRM y nos vamos a importar. Vamos a importar el archivo que acabamos de exportar, que viene siendo este, que está aquí en BRM Unity, que es la carpeta que utilizamos. Por eso aquí hay que diferenciarlo, porque al final vas a tener dos tipos de BRM. Entonces, le vamos a abrir y él va a importar esa carpeta. Aquí te va a preguntar dónde guardar ese prefab. Normalmente te pone la misma carpeta donde creaste el proyecto Unity, así que bueno, simplemente le dan guardar y no hay problema. Y va a cargar un ratico. Aquí ya terminó de cargar, entonces vamos a irnos a estas carpetas y que importamos al principio podemos desactivarlo acá en esta pestañita, lo seleccionamos y lo desactivamos de momento, que no lo vamos a necesitar ya de momento. Cuando importamos el otro BRM nos va a quedar este archivo que se llama, va a tener normalmente el mismo archivo del FBX que se llama prefab, va a tener este archivo que se llama prefab, lo arrastran acá en la jerarquía y acá es donde pueden configurarle material. Si su personaje ya está texturizado, pueden agarrar de las texturas y las arrastran aquí en la carpeta texturas. Vienen siendo unos archivos JPG o PNG. Mi personaje tiene un problema, que no exporto bien los materiales, pero ya bueno, ya luego lo puedo arreglar y les explico cómo lo hice. Si su personaje está bien hecho y no como el mío, debería poder arrastrar simplemente el material para aplicarlo en un solo material y tener todas las texturas. Al material que ya le asignaron, van a darle aquí al candadito, que es para bloquear esta interfaz y no se les cambie, porque si clicamos acá y seleccionamos otra cosa o afuera, se nos va este menú. Entonces vamos a darle material, seleccionar material y lo bloqueamos para que quede ahí pineado. Vamos a texturas y lo arrastramos acá. Y lo mismo con el mapa de normales, lo arrastramos hasta la parte de normal map. El mapa de normales viene siendo el mapa de los detalles. Aquí nos va a dar como un error que dice que la textura no está marcada como normal. Le vamos a arreglar ahora. Y ya aquí en principio ya tenía los materiales. El error que tiene mi personaje es el tema de los ojos, porque al exportarlo para hacer el tutorial no se trajo los materiales aplicados a mallas aisladas. O sea, yo tenía un material para los ojos y un material para el cuerpo, pero al exportarlo para Mixamo no se vino así. Fue un error que yo cometí, así que bueno. El personaje que ustedes consigan por allí gratis, que tengan con textura, no debería tener este problema. Así que ya al tenerlo con las texturas, pueden apagar esto acá para que se vea un poco mejor. Viene siendo como una iluminación global de la escena. Eso no se aplica en el personaje que ustedes exporten. Van a irse acá, que es el prefab que importamos. Ya podemos quitarle el pin de acá y seleccionamos este mismo prefab, y aquí están las opciones del personaje VTuber. Acá pueden configurar los blend shapes, que se viene siendo la gesticulación de los gestos faciales. Con doble clic les va a abrir este perfil, que es donde pueden indicarle cuál es la A, la E, la O, el gesto para la A, para la O, para la E, para pestañear. Y en esta parte podemos configurar los gestos del personaje. Como este que cree no tiene ningún gesto, ya se los explicaré en otro video cómo hacer los blenches y traerlo con blenches, porque es que es un tema bastante extenso. De momento el personaje solo va a ser capaz de moverse, seguir animaciones incorporadas en programas de VisiFace, Looped, Tritene y algunas otras. En la descripción le voy poniendo algunas de las que yo conozco con las que se utilizan. Por lo menos esta que estoy utilizando ahorita se llama V-Magic Mirror, que es la que trae el mouse y el teclado. También pueden poner tableta. Aquí más o menos te estoy explicando como lo básico para convertir un personaje 3D a VTuber. Agarran aquí, seleccionan el personaje y se van a BRM y Export UniBRM de nuevo. Viene siendo más o menos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Nos aseguramos de que esté en T-Pose. Aquí le acomodamos el título, la versión, el autor, información de contacto y exportamos. Solo es importante la del nombre, la versión y el autor solamente. Por eso les dije que crearon dos carpetas, para que si por lo menos en la última ponen la versión que es. Y ya acá vamos a renombrarlo y ponemos final, que es como que la versión final. Voy a guardar. Espera un ratico y ya ahí se exportó. Ahora podemos ir por lo menos aquí. Voy a probar el Magic Mirror. Van a darse cuenta que mi personaje va a cambiar porque es el mismo programa que estoy utilizando. Pero bueno, vamos a utilizarlo de pruebas. Y nos vamos a donde los exportamos. Yo lo tengo acá en esta carpeta que se llama Tuto, BRM final. Y ya acá tenemos el archivo BRM que utilizan estos programas. Le damos a abrir, le damos un ratico y le damos OK. Y ya aquí agarró el personaje. Tiene un problema creo que en escala, pero se puede ajustar aquí. Le da ajustar tamaño
tamaño, y por lo menos aquí en mi Magic Mirror se pueden ir a Free Camera y Free Layout y le dan como así, con la ruedita, con Alt y ruedita, y cambian. Como para notar, este que creamos no tiene gesticulación de gesto ni nada, porque no tiene los blend shapes que les mencioné en principio, pero como personaje básico te sigue la cabeza, las manos y el tecleo. Y bueno, eso es básicamente, por lo menos en resumen, qué es lo que se utiliza o qué procesos se siguen para crear un personaje VTuber. Cosa que pueden hacer con mi Magic Mirror ya, incluso si no tienen los blenches para las gesticulaciones, por lo menos te sigue la cabeza, es que mi Magic Mirror tiene unas animaciones predeterminadas, por lo menos con las teclas del block num, que son las teclas estas de los números de la derecha. Creo que también funciona con los números normales. Si apretan uno de los números que están acá, por lo menos de 7, 8, 9 y 4 y 5, creo que vienen siendo animaciones predeterminadas que trae la aplicación. Si le dan 7, él dice que sí. Si le dan 8, dice que no. Con 9 aplaude y todavía sigue mientras está con la animación, puede seguir el tracking de la cabeza. Con 5 saluda o se despide. Con 6 hace como un yes o algo así parecido. ¿Qué hacía con 4? Con 4 aplaude. Bueno. Y pues por lo menos para cosas básicas le funciona. No, mentira, aplaudía con 9. Bueno. Con estos números sí tiene estas animaciones. Pueden combinarlas 7, 8, 9 o 7, 8. Dice que no y aplaude. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comparte si te quedó alguna duda. Y si puedes, suscríbete y comparte. Bye.